¿Se ve que la estoy pasando? Sí ¿La se ve fíjate? que sí se ve Ah, que ok. Bueno, vamos a empezar con unos conceptos que menciona el Kumate. A las infecciones de urinarias altas se les denomina como pielonefritis, que básicamente es la infección de una inflamación en, en el parénquima del riñón. Las infecciones urinarias bajas, que se les denomina cisturetritis, y abarca tanto la vejiga como la uretra. Bueno, en cuanto a las infecciones de vías urinarias sintomáticas, se les divide de dos formas. Las complicadas, que abarcan a aquellos pacientes en las que se asocian o pueden presentar alteraciones anatómicas o alteraciones anatómicas, ya sean como traumatismos o congénitos, y también alteraciones funcionales del tracto urinario. También se puede asociar a enfermedades metabólicas e incluso al embarazo. Y bueno, se le conocen a infecciones de vías urinarias no complicadas, aquellos pacientes que no presentan alguna alteración o se les puede asociar la infección. Bueno, en cuanto a las bacteriemias, es cuando hay presencia de bacterias en la orina. Y el comate igual la clasifica de dos formas. La significativa, que indica que la bacteriemia es más que una simple contaminación, porque rebasa el límite considerado para estas. Y la sintomática, que significa que la bacteriemia es significativa. Sin embargo, el paciente no presenta ningún síntoma. En cuanto a la etiología, la E. coli es la causa más frecuente de los episodios de infección de vías urinarias y causa entre el 95% de todos los episodios. Igual, igual existen casos nosocomiales en los que predominan la Klebsiella, las pseudomonas, el estafilococo, el enterococo y la cándida y otros agentes. Y bueno, en el cuadro que podemos ver, igual está en el Kumate. Vemos que es un cuadro de las causas de todas las enfermedades, y vemos que no solo abarca agentes infecciosos, sino también hay otras causas, como por ejemplo la masturbación, o puede ser el uso de medicamentos como los antibióticos, que es un factor de riesgo para el desarrollo de una infección de vías urinarias. Bueno, en cuanto a la epidemiología, las infecciones de vías urinarias es una causa, es frecuente en ambos extremos de la vida. Se encuentra con alta prevalencia en la infancia y también en adultos mayores de 60 años. Entre los recién nacidos y los lactantes, las infecciones de vías urinarias es más frecuente en hombres. Sin embargo, en las mujeres predomina cuando ya está en una edad avanzada, presentándose hasta un 15%. Eh, la, las infecciones de vías urinarias no tienen variaciones significativas geográficas y tampoco estacionales. Y bueno, las causas principales de infecciones de vías urinarias nosocomiales se deben a métodos de exploración invasora, como sería el cateterismo y una sonda, el uso de antimicrobianos y el incremento de la población inmunocomprometida. Y bueno, este es un cuadro que vemos que está en el documento de la semana epidemiológica de la semana 20 del 2021. Y bueno, se presenta que en Yucatán en la semana 20 se han presentado hasta 1048 casos.
A Voy a ver, encontrar. permíteme, antes de que regreses, voy a echarte un poquito a perder tu presentación. Vuélvete a ir a la clasificación. Ahorita te vas a regresar otra vez ahí donde, a la patogenia. Muy bien, ¿dónde está la clasificación? Ahí, en la clasificación. Fíjate, de acuerdo a la presencia de síntomas, está dividida, bueno, de acuerdo al sitio de la infección, el sitio anatómico de la infección, ¿sí? Hay dos divisiones, ¿sí? Que son la pielonefritis, que es infección de riñón y la pelvis renal, y la cistouretritis. Ya vimos en las clases antepasadas versiones de uretritis, ¿sí? Que son enfermedades sexualmente transmitidas. Pero hay otras versiones que no son sexualmente transmitidas, que son por bacterias, cuyos síntomas son muy similares a las uretritis que vimos anteriormente, pero cuyos factores de riesgo y tratamiento pues son diferentes. Ahorita en este tema pues no vamos a hacer mucho énfasis en las uretritis infecciosas no transmitidas sexualmente. Son los mismos datos clínicos, el diagnóstico se hace igual que otras infecciones de vías urinarias. Entonces, ahí tenemos la primera clasificación, que es muy importante porque los factores de riesgo son un poquito diferentes, las consecuencias son diferentes y el tratamiento que decidamos dar también debe ser diferente. Luego nos pone a infección de vías urinarias sintomáticas, ¿sí? No es que sea, no sé, así lo tiene el libro, Julio, sintomáticas. Sí, me parece que sí. Bueno, yo lo quitaría, ahí te lo voy a dar de tarea, y les pondría que es la clasificación, ¿sí? Con base a ciertas condiciones preexistentes, ¿sí? Porque en realidad las altas o las bajas pueden ser sintomáticas o no lo pueden ser. Ahorita vamos a ver qué es lo otro que se refiere con sintomáticas, ¿no? Entonces, las complicadas se refiere a la presencia de una infección de vías urinarias cuando hay algún factor de riesgo agregado que esté favoreciendo esa infección de vías urinarias, ¿sí? O sea, puedo tener una cistitis. La cistitis, que es baja, puede ser complicada o no complicada. Puedo tener una pielonefritis, que es alta y puede ser complicada o no complicada, ¿sí? Un ejemplo de una pielonefritis no complicada, pues es una pielonefritis sin ningún factor de riesgo. Y una complicada es una pielonefritis que ocurre en alguien que tiene además litos, que tuvo un catéter urinario, que tiene un catéter doble J en la vía urinaria, que tiene una malformación. ¿Para qué me sirve eso? Primero, porque eso sabemos que nos puede pasar, nos va a causar una dificultad en el tratamiento. O sea, nos va a costar más trabajo quitársela. Y la otra es que si no quitamos el factor de riesgo, seguramente va a haber recurrencia. Entonces, a eso se refiere con complicada y no complicada, ¿no? En el embarazo, por ejemplo, ahí se le, se le, se le clasifica como complicada porque el embarazo de sí causa un problema de estasis urinaria, ¿sí? Y entonces cuesta más trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, lo complicado o no complicado no se refiere a que tenga una complicación esa pielonefritis, sino que hay algo en la vía urinaria o sistémico, por ejemplo, en inmunosupresión, que favorece la infección, pero además que la dificulta en su tratamiento. Entonces ya tenemos la división entre complicada y no complicada. Y luego tienes puesto ya bacteremia. No es bacteremia. Bacteremia se refiere a la presencia de o a la migración de las bacterias en la sangre. Emia es sangre, ¿sí? Entonces aquí debe ser bacteriuria de orina, ¿sí? Para que lo corrijan. No bacteremia, bacteriuria. ¿Qué quiere decir?
Bueno, la vía urinaria es estéril, ¿sí? El tercio anterior de la uretra es no estéril, pero de ahí para atrás es estéril, ¿sí? Entonces, hay ciertas condiciones, como lo puede ser el embarazo, en la que el estasis de la orina aumenta o favorece la proliferación de bacterias, sobre todo a nivel de la vejiga, sin llegar al riñón. Les causa una eliminación, un crecimiento significativo de la orina, pero sin datos clínicos. O sea, hay un incremento significativo del crecimiento de bacterias donde no los debe haber, ¿sí? Pero no hay síntomas de enfermedad. Entonces aquí tenemos una controversia. Si no hay síntomas de enfermedad y lo que tiene es una bacteriuria, o sea, está orinando más bacterias de lo que debería ser, pero no tiene síntomas, entonces aquí entramos en algo medio controvertido porque no tiene síntomas, entonces tiene o no tiene infección de vías urinarias. Pues eso va a depender y de lo que dependa, de lo que tenga, vamos a decidir si quitamos o no quitamos. Porque a veces la bacteriuria asintomática es una condición que se debe a una condición especial del paciente, ¿sí? A una relación que tiene con la bacteria más frecuente que causa infección de vías urinarias, que es Escherichia coli, este, uropatógena, ¿sí? Y entonces ahí, pues, sabemos que está a un paso de tener síntomas, pero ahí la decisión de si tratar o no tratar depende de varias cosas, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos varias situaciones que son muy importantes, que es un diagnóstico fino el ponerlo con uno de estos apellidos, porque hay pequeñas diferencias entre el pronóstico, el tratamiento o lo demás que podríamos hacer. Como ejemplo, si yo tengo una pielonefritis o una cistitis o una cisturetritis y tiene una tremenda piedra en la vía urinaria, pues cuando termine el tratamiento de la infección de vías urinarias, habrá que canalizar al paciente al urólogo porque requiere que se le retire esa piedra por el tratamiento que corresponda según el tamaño de la piedra, según la situación, según si obstruye o no obstruye, según las posibilidades del paciente, según las habilidades del médico, ¿no? Entonces vean qué importante es esta parte de las definiciones, porque ahorita que vamos a ver la patogenia y el cuadro clínico, pues vamos a llegar otra vez a este punto de la clasificación para la toma de decisiones en el paciente. Síguele. Bueno, en cuanto a la patogenia, favorece como ya bien dijo el doctor, las alteraciones que pueden haber de forma normal en la estructura del sistema urinario, como pueden ser alteraciones de la flora normal por uso de antimicrobianos tópicos o sistémicos. Incluso también pueden ser por los espermicidas. La inmunosupresión, las relaciones sexuales, alteraciones del flujo urinario por hipertrofia prostática benigna, litiasis, tumores, vejiga neurogénica o útero gestante. También por alteraciones anatómicas como riñones displásicos o de doble sistema colector. La presencia de cuerpos extraños, como podrían ser sondas uretrales o tubos de nefrostomía o estén uretral, y enfermedades metabólicas como diabetes mellitus, insuficiencia renal y alcoholismo. En cuanto a las vías de entrada, tiene tres formas para que se disemine la infección. Sería la más común, es la vía ascendente,
Y como la uretra es la entrada más común, las bacterias pueden ascender hacia la vejiga en situaciones como cateterizaciones o actividad sexual. Pueden pasar a los ureteros, en especial si hay reflujo de vesícula uretral, y las mujeres tienen mayor disposición por su anatomía, es más corta. En cuanto a la vía hematógena, se puede causar infección del parénquima renal por un microorganismo procedente de la sangre. Se pueden producir abscesos por estafiloxemias o endocarditis. Como ya vimos anteriormente, una de las complicaciones de una infección por estreptococo puede ser una pielonefritis. Las bacteriemias gram negativos solo dan lugar a pielonefritis en circunstancias como obstrucción urinaria o inmunocompromiso. Y esta vía de entrada es la más frecuente si se trata de un recién nacido. Y luego, la vía de entrada linfática es algo rara y se debe más que nada por la comunicación entre los ureteros y los riñones, que permite el flujo linfático hacia el riñón cuando incrementa la presión en la vejiga. Bueno, la anatomía patológica de la uretritis y la cistitis es de tipo inflamatorio y se puede encontrar dilatación capilar, aumento de la permeabilidad, migración de leucocitos y en ocasiones puede haber hemorragia. En la pielonefritis aguda hay cambios en las pelvisillas y cálices renales, hay congestión y filtrado polimorfonuclear, se pueden encontrar microabscesos, edema en la médula y dilatación de los túmulos renales. En cuanto a la pielonefritis crónica, hay infiltrado linfocítico y de células plasmáticas, hay fibrosis en el parénquima renal, periglomerular y los riñones disminuyen su tamaño. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, las infecciones de vías urinarias tienen como síntomas clásicos, que serían disuria, tenesmo vesical, urgencia urinaria y poliacuria. Y estos aparecen con mayor frecuencia en mayores de 5 años y en adultos jóvenes. Si se trata de una mujer en edad fértil, hay 5 importantes variables que pueden ser importantes para si es que se tienen estos síntomas, como podría ser un antecedente de infección de vías urinarias, como puede también ser el dolor lumbar, bacteriuria, hallazgos microscópicos de bacteria en orina, y si en el examen, en el análisis de orina hay más de 15 leucocitos por campo y más de 5 eritrocitos por campo. En pacientes menores de 2 años y en ancianos, las manifestaciones son inespecíficas, pero la guía de práctica clínica menciona unos cuantos síntomas, aunque no son sensibles ni específicos, se tienen que tomar en cuenta. Estos serían la falla para crecer, el vómito, la diarrea, estreñimiento y dolor abdominal. En niños de 2 meses a 2 años con fiebre, sin evidencia de foco infeccioso, se tiene que tener en cuenta alta probabilidad de pielonefritis. Y únicamente en la pielonefritis hay incapacidad para concentrar la orina, por lo que se puede presentar alteración en la función renal, como mayor concentración de la orina. Bueno, en cuanto a las A ver, permíteme, complicaciones, regrésate un poquitito, regrésame. Yo quiero que nos aclares algo. Bien, aquí. Aquí nos pusiste las manifestaciones clínicas como un global, ¿sí?
es importante que tratemos, por ejemplo, de ver las diferencias de las manifestaciones clínicas vamos a dejar a un ladito a los niños. ¿Por qué vamos a dejar a un ladito a los niños? Porque la infección de vías urinarias en los niños no es una condición que podamos quitar del aspecto de complicado. Generalmente cuando hay una infección de vías urinarias en los niños, ¿sí? Tendríamos que pensar casi automáticamente que hay algo que la favorece. O sea, que es una infección de vías urinarias complicada. ¿Sí? Y cuando la vemos en el recién nacido, ¿sí? No podemos decir que solo tengo una infección de vías urinarias, sino que ahí hablamos de septicemia habitualmente, porque la vía de entrada de la bacteria al riñón es hematógena. Y habitualmente la vía urinaria está participando de una infección más grande, ¿sí? Que es septicémica, que puede estar en otros lugares también. Entonces, el niño se sale un poquito fuera del común denominador, sobre todo porque la puerta de entrada habitualmente es diferente. Aunque en el niño grandecito, ¿sí? Si tiene cálculos, por ejemplo, pues puede compartir algunas cosas con los adultos. Pero se sale un poquito de ella, ¿sí? Entonces vamos a dejarlos aparte, porque como ya les dije, el recién nacido, infección de vías urinarias es igual a sepsis. ¿Sí? Y en el niño, sobre todo si es varón, ¿sí? Si tiene infección de vías urinarias, pensamos en que hay algún factor urinario predisponente. O sea, pensamos en algo que se está complicando con una infección de vías urinarias. Entonces, vamos a dejarlos un poquito aparte, porque además los datos clínicos también son diferentes. ¿Sí? En el recién nacido, pues no hay ningún dato de infección clínico de infección de vías urinarias, y conforme van creciendo, pues los datos se van pareciendo más a los del adulto, pero son diferentes de todas maneras. Para empezar, no saben ellos qué es ardor de la orina, lloran, ¿no? Como un ejemplo. Bien. Luego nos vamos a los adultos y vamos a diferenciar entre dos grupos, o tres: las mujeres embarazadas y los varones. La infección de vías urinarias, como por ahí nos dijiste en la fisiopatología, es más frecuente en las mujeres, aunque no tengan algún factor de riesgo. ¿Por qué? Pues porque, como ya les comenté anteriormente, la uretra de la mujer es muy cortita, ¿sí? La desembocadura del tracto urogenital está más cercana al ano, entonces la zona es una zona que se contamina con mucho más facilidad. Además, si hay aseo inadecuado, entonces eso ayuda a que la contaminación sea más frecuente. Esto es más difícil en el varón, porque la uretra está más larga, ¿sí? Tiene más distorsiones y está más lejos de la zona anal. Y habitualmente, pues el aseo, no, cuando nos aseamos la zona anal, pues no pasa por la zona urinaria. Entonces ahí ya tenemos varias diferencias que hacen que solo por la condición anatómica y el tamaño de la uretra, la enfermedad sea más común en la mujer, aunque no tenga factores de riesgo. Entonces es común ver mujeres con infección de vías urinarias, sobre todo bajas, cistitis, ¿sí? Y es menos común verlos en varones, excepto en aquellos varones que ya se están acercando a la tercera edad o que ya están en la tercera edad, donde se iguala la frecuencia de infección de vías urinarias, porque ahí a esa edad la infección de vías urinarias empieza a entrar entre el terreno de lo complicado, porque el crecimiento de la próstata, ¿sí?, favorece la obstrucción urinaria en mayor o menor grado, la estasis urinaria y el crecimiento de bacterias en una orina que está estancada, en una orina residual. Pues hay varias condiciones que, que nos hablan del por qué las infecciones de vías urinarias, y desde luego el embarazo. Es una condición especial, no es una enfermedad, condición especial. ¿Por qué? Porque hay cambios en la inmunidad y hay obstrucción de la vía urinaria, pues por el crecimiento del útero ocupado por el producto de la gestación. Bien.
Entonces, dicho esto, también entonces es muy importante que intentemos desde el punto de vista clínico diferenciar entre una infección de vías urinarias alta y baja. Entonces, cuando digo infección de vías urinarias bajas me refiero a vejiga y uretra. Y cuando digo altas es riñón y pelvis renal. Entonces, aquí tienes todos los datos de infección de vías urinarias que pueden estar presentes. Pero a ver, dinos qué es lo que predomina en la uretritis. La vamos a sacar, porque ya dijimos que en la uretritis, ¿sí?, lo que predomina es dolor uretral y ardor o disuria, ardor de la uretra y disuria. Es una uretritis. Pero cuando la uretritis no es sexualmente transmitida, lo más probable es que la uretritis no venga sola, venga acompañada de cistitis. Entonces vamos a hablar en este caso de cistouretritis. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos clínicos que predominarían en la cistouretritis? ¿Y qué sería menos común? A ver, quiero oírte. ¿Qué pasó, Julio? Ah, perdón. Yo pensaría en disuria y tenesmo vesical. O sea, disuria, polaquiuria y tenesmo vesical. Esos son los datos, o sea, datos muy sintomáticos, sobre todo al orinar. También puede haber dolor suprapúbico, ¿sí? Para verlo. Entonces, dolor suprapúbico, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical. ¿Sí? Si además fuera uretritis, podría haber descarga transuretral, si además, ¿no? Pero como les dije, la uretritis generalmente es sexualmente transmitida o es irritativa por la masturbación con el jabón, por ejemplo, pero solo dura unas pocas horas la inflamación. Entonces, esos son los datos. ¿Y qué es lo que no tendría o tendría con menos frecuencia una cistouretritis? ¿Qué sería raro que encontremos? Julio. Sería mayor concentración No, no, todavía en la orina. no te metas con el laboratorio todavía. Primero intentamos con la clínica. Entonces sería una orina de aspecto más amarillo. Cambios en el aspecto de la orina y en el olor son datos que acompañan a la infección de vías urinarias, generalmente baja, ¿sí? Fetidez y turbidez. También puede tenerla la alta, pero es más frecuente la fetidez, sobre todo en la baja. Pero eso nos puede hacer la diferencia de momento. Hay otra cosa más, y esa otra cosa más es que habitualmente hay ausencia de datos sistémicos, ¿sí? Habitualmente. Habitualmente no hay fiebre, no hay ataque de estado general, y cuando veamos el laboratorio, también vemos que no hay cambios habitualmente en la biometría hemática. Habitualmente, estoy hablando de habitualmente, ¿sí? Cuando vemos ataque al estado general, fiebre y cambios en la cantidad de leucocitos, ¿sí?, ya no pensamos solo en una cistitis, pensamos en una pielonefritis o que tiene otro componente infeccioso en otro lugar, ¿sí? Entonces es muy importante que ubiquemos esto. Digamos que la cistouretritis es una infección localizada con poca o nada manifestaciones de manifestaciones sistémicas. Y la pielonefritis es una infección localizada a punto de ser diseminada con manifestaciones sistémicas y expresión hematológica de enfermedad sistémica. Ya tenemos datos y nos estamos adelantando un poquito con los hallazgos del laboratorio. Entonces, ya nos dijiste los datos, ya les dije los datos de la uretritis, ya les dije los datos, tú ya nos dijiste los datos de la cistouretritis, ahora dinos los datos que predominan en la pielonefritis. Ya te dije algunos.
¿Cuáles serían? Sería... Ahí los mm, tienes, nada más los estamos separando. Ahí los tienes. sería tenesmo. No, eh, ya no, ya no. Tenesmo ya no. Y probablemente ni disuria. A menos de que también esté involucrado todo el tracto urinario. Pero aquí lo estoy separando. Si es arriba, no va a tener tenesmo urinario, no va a tener disuria, ¿sí? A menos que también esté participando la vejiga. Pero habitualmente no. Cuando está arriba, habitualmente no participa la vejiga. Entonces ya es difícil que tengan esto. Entonces vamos a poner que no tiene inflamación vesical. Si la tiene, pues ya bailamos, pero hay manera de diferenciar, ¿no? ¿Qué te dije que no había en la cisturectitis y que sí puede haber en la otra? Que era raro que hubiera. Datos sistémicos. más. Ataca al estado general y fiebre. Y cuando veamos laboratorio, expresión de la infección en la biometría hemática. Eso sí vamos a tenerlo en la pielonefritis. Pero si es una inflamación del riñón, ahí tienen los datos, mira. ¿Qué tendría yo en la espalda? Dolor lumbar. Dolor lumbar. Entonces los datos de la pielonefritis son fiebre, ataque al estado general, ¿sí? Expresión hematológica ¿sí? Cuando veamos laboratorio y dolor lumbar. ¿Sí? En la orina, pues vamos a ver turbidez y podemos ver también, dependiendo de si hay algún factor de riesgo o no, hematuria, que también la podemos ver en la cistitis, ¿no? Entonces, fíjate, ya entonces ya tenemos los dos bloques de que nos lleven a pensar si tiene una pielonefritis o si tiene una cistitis. ¿Por qué es importante de entrada poder dividir esto desde el punto de vista clínico? No al 100%, porque hay datos que se pueden montar. Pero, por ejemplo, si estamos en una población donde no tengo acceso a estudios de laboratorio, solo le puedo hacer un Billy test de esas pruebas rápidas, una tira, la remojamos en la orina, va a ser muy importante que tratemos de definir con la clínica dónde está la infección, ¿sí? Porque el tratamiento es diferente, el pronóstico es diferente y lo que vayamos a hacer después también es un poquito diferente. Entonces ahí nos tienes puesto todos los datos clínicos, ¿sí? Entonces, lo que tienes puesto arriba, por ejemplo, disuria, tenesmo vesical, urgencia, unidad y polaquiuria, ¿sí? Generalmente son datos de cisturectitis. ¿Sí? Y lo que tienes puesto abajo, dolor lumbar y fiebre y ataque del estado general, serían datos de pielonefritis. ¿De acuerdo? Claro que pueden estar montados si tenemos una participación inflamatoria de toda la vía urinaria, entonces ahí sí estamos fregados, ¿no? Pero generalmente sí podemos hacer una diferenciación que es muy útil, pero además que nos permite después interpretar o casi adivinar lo que vamos a encontrar en los estudios de laboratorio y de gabinete. O sea, vamos un paso adelante y empezamos a pensar si encuentro esto es esto, si encuentro lo otro es lo otro. Porque luego también en el general de orina, que es uno de los estudios claves para profundizar en el estudio, encontraríamos una cosa u otra dependiendo del sitio de la enfermedad, del sitio anatómico. Desde luego que si tengo datos de pielonefritis y además de cistitis, lo más relevante es el tratamiento como si fuera una pielonefritis. ¿Por qué? Porque eso es si curo la de arriba, la de abajo automáticamente, que es más fácil, la voy a curar. ¿Sí? Entonces voy de gane. ¿Cuándo tenemos un problema con el diagnóstico y con la decisión del tratamiento? Cuando encontramos un paciente que tiene una bacteriuria asintomática, o sea, que tiene muchas bacterias, pero no tiene ninguna expresión clínica ni de laboratorio de inflamación de la vía urinaria. Sí, no hay datos clínicos, la imagen de los riñones es normal, ¿sí? Y fuera de la
alta presencia de bacterias en la orina, una muestra bien tomada, ¿sí? Ningún otro dato del general de orina está anormal. Entonces ahí tenemos un problema, ¿sí? Con la decisión del tratamiento cuando nos encontramos en una situación de este tipo, ¿sí? Si revisaste la guía de práctica clínica de la mujer embarazada, y te preguntarás por qué hay una guía de práctica clínica en la mujer embarazada, porque es una cosa muy frecuente en la mujer embarazada, ¿sí? Seguramente habrás encontrado que cuando hay bacteriuria asintomática en la mujer embarazada le dan tratamiento porque es un factor de riesgo para tener infección de vías urinarias o complicaciones infecciosas en el bebé o complicaciones en el parto. Por eso hay una guía, ¿sí?, de práctica clínica en la mujer y en la mujer embarazada. Creo que hay una en el hombre, pero en el hombre la problemática empieza a ser, es en los extremos de la vida, sobre todo en la tercera edad. Muy bien, entonces dicho esto, ya tenemos más claro que los síntomas también los podemos dividir en secciones. Predominan los síntomas, algunos síntomas cuando están arriba, otros cuando están abajo, y cuando están las dos partes, pues entonces podemos ver de todos los síntomas. Ejemplo, si yo tengo una cistitis o una cisturetritis, no tendría yo por qué tener dolor lumbar, sin signo de Giordano positivo. No tendría por qué tenerlo. ¿Por qué? Porque el riñón no está inflamado. Por cierto, ¿qué síndrome de Giordano? ¿Qué signo de Giordano? Julio. ¿Encontraste por allá que Es un signo que se utiliza para, por si se sospecha de cálculos renales. No, no cálculo renal, de infección urinaria. De infección urinaria precisamente. ¿Lo encontraste o no? ¿Alguien lo sabe? Pues cuando hacemos historias clínicas siempre me ponen signo de Giordano negativo. Deduzco que lo saben, ¿no? ¿Alguien lo sabe? Es lo del signo de percusión con el puño. Exactamente. Le golpeamos en la zona renal y ¿qué pasa? Pues debe haber, o sea, si fuese positivo, que indicaría pielonefritis, causaría mucho Pero, dolor, ¿no? sí, exactamente. O sea, le damos golpecitos, no tan fuertes, golpecitos leves en la zona renal y eso ocasiona que el paciente brinque por dolor. O sea, pega el salto cuando le pegamos, o sea, duele más, ¿sí? Eso no pasaría si el dolor es por una contractura muscular, por una lumbalgia, por ejemplo. ¿Sí? Te puede doler la espalda de un solo lado, si le pegas y no da el salto, pues lo que tiene es una contractura muscular, es una lumbalgia, no tiene signo de Giordano positivo. Entonces, el signo de Giordano positivo es algo que nos dice que el paciente tiene dolor renal. ¿Sí? Eso quiere decir. Síganle. Bueno, las complicaciones que se pueden presentar son falla para crecer, insuficiencia renal, anemia secundaria o desarrollo de abscesos perirenales o renales. En cuanto al diagnóstico, se realizan unas pruebas de escrutinio, como serían las teras reactivas de nitritos, que tienen una razón de probabilidad del 25. Esteriasia leucocitaria, con una razón de probabilidad de 5. Detección leucocitaria, con una razón probabilidad de 4. Y la detección de bacterias por tinción de Gram, que tiene una razón de probabilidad de 19. El examen de orina no sustituye el cultivo, pero es de utilidad cuando se necesita el inicio del tratamiento temprano. Y también es importante decir que a todos los pacientes que se sospeche de una infección de vías urinarias debe afectarse un urocultivo. El estándar de oro para la detección de pielonefritis. Síguele. En casos de infección de urinaria de más fiebre es el gamagrama renal
con ácido dimecaptosuccínico, que tiene una sensibilidad y especificidad de 87 y 100%. En la biometría hemática se pueden Por encontrar... cierto, déjame decirte que eso habitualmente no lo hacemos. No es algo que se haga cotidianamente. Cotidianamente no lo requerimos, con excepción, pero sigue. Bueno, en la biometría hemática se puede encontrar leucocitosis con neutrofilia, y si hay infección de vías urinarias complicada, la proteína C reactiva estará elevada. El ultrasonido es de utilidad para la detección de malformaciones. Y bueno, el gamagrama detecta la presencia de reflujo vesicouretral. En cuanto al diagnóstico... Detente tantito. A ver, vamos a ver. Digamos que son dos los estudios que son fundamentales al día de hoy para el diagnóstico de infección de vías urinarias, ¿sí? Y complementan los datos clínicos. Cuando hay datos clínicos, pues está muy fácil, ¿sí? Quizá no necesitemos ir mucho más allá para el diagnóstico nosológico. O sea, si tiene o no tiene infección de vías urinarias. A veces eso es fácil que lo digamos cuando el paciente está muy sintomático. Pero para el diagnóstico etiológico, pues necesitamos un poquito más. Y luego necesitamos estudios de gabinete para buscar otras situaciones que pudieran favorecer infección de vías urinarias. Entonces tenemos estudios, ¿sí?, que nos apoyan la infección, como es el general de orina, lo apoya, ¿sí? Porque con el general de orina podemos ver si hay datos inflamatorios en el riñón y si estos datos son altos o bajos. Ahorita vamos a ir un poquito a eso, ¿sí? Acuérdense que el general de orina es un estudio que nos habla de la función de la vía urinaria. Y cuando la vía urinaria, sobre todo la alta, no está funcionando bien, hay cambios en lo que medimos con el general de orina. El general de orina es muy importante, ¿sí?, sobre todo para dar el siguiente paso. Y el siguiente paso, que es ideal, pero en muchas cosas no podemos tener ese ideal, y que además hay que saber tomarlo y además hay que saber interpretarlo, es el urocultivo. El urocultivo nos sirve para apoyar el diagnóstico clínico, sobre todo cuando está dudoso el diagnóstico con bases clínicas y con base general de orina, pero además nos da el diagnóstico etiológico. Y eso es importante porque hay infecciones de vías urinarias que son verdaderamente rebeldes o son recurrentes, y si no tenemos un cultivo y nos falla el tratamiento, empezamos a dar patadas de gato. Sí, entonces el cultivo es un estudio que es cuantitativo, ¿sí? Y la cantidad nos permite apoyar o no apoyar el diagnóstico de infección de vías urinarias o no. Pero además el resultado del bacteriano, la identificación microbiológica, nos permite tener el diagnóstico etiológico. Y luego están los estudios de imágenes. Los estudios de imágenes, uno muy útil porque es fácil, barato y accesible, es el ultrasonido. Quizás sea el que no sea el que tenga la mejor sensibilidad y especificidad, pero es el más inocuo, el más rápido, ¿sí?, en el que muchos médicos están muy adiestrados, y lo podemos tener aquí en la tiendita de la esquina. Y dejaremos para casos especiales todos los demás que nos dijeron: la tomografía, la resonancia magnética, el gamagrama renal, ¿sí?, la urografía excretora, la cistografía, que son para casos donde estoy buscando cosas específicas, o donde el ultrasonido, ¿sí?, o la urografía o las placas simples no me apoyaron con el diagnóstico, ¿sí? Pues aquí no es necesario que sean expertos en infección de vías urinarias. Aquí lo importante es que las puedan diagnosticar, tratar a las que se puedan tratar en el primer nivel de atención,
y en aquellas recurrentes o con factores de riesgo, soltarlas. Ya no son para el primer nivel de presión. Hay que soltarlas y hay que soltárselas a algún especialista. Entonces ya vimos que la tira reactiva es una especie de general de orina rápido, ¿sí? Que lo podemos hacer a la cabecera de la cama del paciente o en el consultorio y nos da una idea clara de para dónde ir. Y lo que no podemos hacer es el cultivo. Ahora, el cultivo, ¿sí? Tenemos que tomarlo en ciertas condiciones y el cultivo lo podemos tomar del chorro medio de la orina, que es lo más común. Lo podemos tomar de un sondeo de la transuretral. Lo podemos tomar también de una punción vesical. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor manera de tomar, o cuál sería el estudio más fidedigno que nos dejara el mejor resultado? Pues sería de la punción vesical. Pero la punción vesical no la podemos estar haciendo a cada rato. Es muy difícil en el adulto. En el niño es más fácil, está más accesible la vejiga, en el adulto no. ¿Sí? Y es agresivo y puede tener complicaciones. Entonces, esa manera de tomar el cultivo no es una manera en la que podamos recurrir a cada rato. La siguiente manera, ¿sí? Que es más fácil, es más accesible, pero también es molesta y es agresiva y no está libre de complicaciones, es por sondeo vesical. Claro, cuando el paciente ya tiene una sonda vesical, pues ahí se la podemos tomar y ya no hay problema. También hay manera de tomarla cuando el paciente ya tiene una sonda vesical. Entonces, la forma más accesible y menos problemática para tomar la muestra de orina es del chorro medio. Pero ahí tenemos un problema porque del chorro medio tendríamos que preparar al paciente para que la muestra de la orina sea una muestra que nos vaya a servir. ¿Sí? Y eso pues solo podemos darle la instrucción al adulto, porque si es un niño, ya no podemos tomársela del chorro medio, y si es un niño muy pequeñito, se la tendríamos que tomar por una bolsa recolectora, y entonces ahí tendríamos que estar interpretando de otra manera. Pues vean ustedes todas las variantes. Entonces, si la muestra la tomamos del chorro medio o con una sonda, pues hay criterios para interpretar el resultado. ¿Por qué? Porque la muestra va a ser una muestra no estéril. Ya dijimos anteriormente, y seguramente cuando ustedes hicieron su tarea de la microbiota, habrán notado que el tercio distal de la uretra, ¿sí? Está con bacterias, está contaminada. ¿Sí? Y generalmente son gram negativos los que predominan allá. Entonces, siempre vamos a tener en una muestra tomada del chorro medio o por recolección bacterias. Pero bacterias en X cantidad, no tan altas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo necesitamos tomar una orina por bolsa o de chorro medio? ¿Qué le tendríamos que decir al paciente? Julio. Sería la expulsión inicial de un poco de orina. Ajá, primero que sea del chorro medio. Segundo, ¿a qué hora, Julio? ¿Cualquier hora o en alguna hora? No, en temprano, Temprano, después de 11 de la mañana, levantarse. 11 de la mañana, 12 del día, 8 de la noche, 7 de la mañana. ¿Qué hora temprano? Después de levantarse. Ajá. La primera micción de la mañana, Julio, la primera micción de la mañana. Entonces, temprano te estás levantando. Generalmente cuando nos levantamos, lo primero que vamos a hacer es, ay, nos vamos al baño. La primera micción de la mañana. ¿Por qué la primera micción de la mañana? Porque esa micción, ¿sí? Ya ha tenido oportunidad de cultivarse. Es una micción, es una orina que viene muchas veces desde la noche hasta la mañana y algunas veces desde la madrugada hasta la mañana, dependiendo de la edad, dependiendo del tamaño de la vejiga. Generalmente los varones no aguantamos. ¿Sí? No, estamos aguantando 4 o 5 horas y ahí estamos zapateando y nos vamos al baño. Las mujeres aguantan más, tienen más capacidad vesical. Entonces, la primera orina de la mañana, ¿sí?
¿Cómo le decimos al paciente que recolecte la orina si va a ser para un urocultivo? Nada más que empiece a orinar y después la tome, o hay algunas características que tengamos que hacer, decirle. ¿No lo viste por ahí? No, no, eso No, no. ya se los digo yo. Entonces, cuando la muestra es tomada del chorro medio, la primera recomendación es la primera micción de la mañana, la primera orina de la mañana. Que sea del chorro medio, o sea, que empiece a orinar, ¿sí? Y que después tome lo que hay en la parte de medio de la micción. ¿Esto para qué es? La primera emisión de orina, lo que pretende es lavar lo que hay en el tercio anterior de la uretra. No la lava así, no la deja totalmente limpio, ¿no? Pero bota una cantidad de bacterias y por eso es del chorro medio, lo que necesitamos. Luego, que haya un aseo urogenital previo, un buen aseo con agua y jabón antes de recolectar la orina. Y luego que la orina se recolecte en un frasco estéril. Esas son las cosas que le tenemos que decir al paciente. Si no, la muestra de orina, si no se toma así, ¿qué va a pasar? Nos vamos a confundir con el resultado. Nos va a dar una muestra con muchas bacterias, pero que no va a tener relación con la enfermedad. Nos podemos equivocar. Es muy importante que instruyamos al paciente. Primera micción de la mañana, aseo urogenital, un buen aseo urogenital con agua y jabón, ¿sí? Frasco estéril, chorro medio de la orina. En los niños que no pueden seguir esa instrucción y que los vamos a hacer con bolsita recolectora, instrucción a los papás. En la mañana, tempranito, aseo urogenital y se le pega su bolsita recolectora estéril. Si en 30 minutos no ha orinado, le quito la bolsa, le vuelvo a asear y le pongo una bolsa nueva y así hasta que yo tenga la muestra de orina. ¿Estamos? Es el equivalente al adulto. Luego hay que darle otras instrucciones para llevar la muestra al laboratorio. Recuérdense que las bacterias se replican, las bacterias comunes y corrientes se replican ¿en cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo se divide una bacteria por fisión? Una común y corriente. Lo vimos en los primeros. Acaban de estudiar, acaban de presentar examen. ¿En cuánto tiempo? A ver, alguien que diga, yo si no parezco loquito hablando solo. 20 minutos, doctor. Exactamente, 20 minutos. Eso es muy importante en la instrucción que le vamos a dar al paciente. Porque si yo tengo 1000 bacterias, en 20 minutos voy a tener 2000. Y en 40 minutos, 4000. Y en 60 minutos, 8000. Y en 80 minutos, 16,000. Y así logarítmicamente. Entonces, si yo no le digo al paciente que lleve inmediatamente su muestra al laboratorio, que no pasen más de media hora antes de entregarla. Pero además decirle al químico, oye, no me la vayas a dejar asentada ya y me la vayas a procesar otras 3 horas después, porque ya perdimos. Esa orina no sirve para el diagnóstico. Entonces tenemos que asegurar que eso es lo que se tiene que hacer en el laboratorio, si no, no sirve. Nos vamos a estar equivocando con el diagnóstico, nunca se va a curar el paciente. ¿Por qué? Porque no va a tener nada, nos vamos a estar equivocando, ¿sí? Entonces tenemos que decirle al paciente que la lleve rápido y al químico que la procese inmediatamente. Y que si no lo pueden hacer, ¿sí? Que la refrigeren. Por ejemplo, si un paciente viene de Izamal y además viene en camión de pasaje a un laboratorio de Mérida, va a llegar aquí en 2 o 3 horas. Imagínense ustedes nada más, ¿sí? ¿Qué le tenemos que decir? Que agarre una hielerita, que le ponga hielo, que meta ahí su muestra de orina, que la selle y que con eso se venga al laboratorio.
¿sí? Y ahí decirle al químico la instrucción, procésala ya, ya no la sigues refrigerando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos equivocamos en eso, ya vieron cómo va a ir multiplicándose las bacterias y al final, aunque el paciente no tenga nada, nos va a dar un urocultivo positivo. Entonces, ¿por qué? Porque el diagnóstico lo vamos a hacer con la cuenta de bacterias, ¿sí? Que para hablar de infección de vías urinarias tenemos que hablar de una cuenta de por lo menos 100.000 unidades formadoras de colonias para gram negativos y hasta 50 para gram positivos. Por ahí en el CUMATE está el criterio, hay una tabla en el CUMATE donde está el criterio de cómo interpretar el cultivo y además cómo interpretarlo de acuerdo al sitio donde se tomó. Porque, por ejemplo, si la muestra lo tomo por punción vesical, entonces esa orina se supone que sería estéril. Entonces, cualquier crecimiento bacteriano en una orina obtenida por punción vesical, pues ya sería positivo. Ya estaríamos hablando de otra cosa, porque la muestra se tomó de una forma estéril. Entonces, vean ustedes cómo hay dificultades para interpretar la muestra de orina porque habitualmente la estamos tomando de una manera no estéril, es muy difícil funcionarla. Y aunque la tomemos por sonda y nos brinquemos el tercio anterior, el tercio distal de la uretra, pues hay arrastre de bacterias y también tendríamos problema, aunque menos cuando se toma por bolsa colectora. Y luego, pues el general de orina, pues cuando está normal, tiene un pH normal, tiene un aspecto normal, no tiene leucocitos, no tiene hemoglobina, habitualmente no tiene proteínas, a menos que tenga otra enfermedad que cause proteinuria, ¿sí? No se observan cilindros, la cuenta de leucocitos habitualmente es menos de 10, o sea, tiene ciertas características que nos permiten ir más allá de, ¿sí? Entonces, dicho sea esto, vean ustedes que sí, qué importante es que sepamos cómo interpretar, porque si no lo sabemos, pues nos vamos a perder, ¿sí? Síguele. Bueno, se debe hacer diagnóstico diferencial en casos de agentes no infecciosos como traumatismos, antisépticos locales, jabón y drogas. También se puede hacer diagnóstico diferencial si puede ser causada por una infección de transmisión sexual y enfermedades que cursan con hematuria. Bueno, en cuanto al tratamiento, en paciente pediátrico que presente una infección de vías urinarias febriles, se puede dar una terapia oral o una terapia endovenosa. La primera se inicia con cefalosporinas de tercera generación, como cefixima y ceftibuten. Y en cuanto a una terapia endovenosa, si hay riesgo de infección sistémica, uropatía obstructiva o creo que es CADIGO 5 o 4 o 5, se tiene que dar un tratamiento inicial de cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona o cefotaxima. Y se puede utilizar de alternativa el empleo de aminoglucósidos como gentamicina o amicacina. Y si se trata de una infección de vías urinarias o febriles, se inicia con cefalosporinas de primera o segunda generación, nitrofurantoína, fosfomicina o trimetoprim con sulfametoxazol. Si las resistencias locales son menores del 20%. Se recomienda en un periodo de 3 a 5 días. En paciente adulto y adolescente, si se trata de una infección de vías urinarias no complicada, no se requiere cultivo para tratamiento inicial, solo base clínica y las alteraciones que se presenten en examen de orina. Las opciones serían trimetoprim con sulfametoxazol, ciprofloxacino, levofloxacino por 3 días o nitrofurantoína por 5 a 7 días y fosfomicina
trometanol, 3 gramos de dosis única. La elección debe basarse en la frecuencia de resistencia de cepas de E. coli en la comunidad. Las recurrencias son comunes en mujeres y deben ser diagnosticadas mediante cultivo. En cuanto a pielonefritis, debe tomarse una muestra para uroanálisis y un cultivo previo. Si se presenta una enfermedad leve moderada, la terapia oral debe ser durante de 10 a 14 días con fluoroquinolonas, ceftibuten o cefpodoxima, tomando en cuenta la frecuencia de resistencia de E. coli en la comunidad de menor al 10%. La nitrofurantoína tiene pobre penetración tisular. En enfermedad grave debe ser una terapia oral parenteral con fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera generación, aminoglucósidos o carbapenémicos. Solo en pacientes con manifestación graves y en unidades en las que la resistencia a fluoroquinolona o E. coli productora de beta-lactamasa de espectro extendido sea mayor al 10%. Recomendable que se completen los 14 días. Y bueno, en una infección de vías urinarias en el embarazo, si se presenta cistitis y bacteriuria asintomática, los antibióticos orales como cefalexina, sulfaroxima, amoxicilina, ácido clavulánico y nitrofurantoína son de primera línea. Como alternativa se puede utilizar la fosfomicina de categoría B. Debe ser en un periodo de 10 a 14 días. En casos de pielonefritis, se necesita de atención hospitalaria para el manejo de líquidos endovenosos y terapia antimicrobiana inicial con cefalosporinas de tercera generación. El tratamiento definitivo se define cuando se conozca el resultado del cultivo y antibiograma. Y bueno, esta es la historia natural de la enfermedad. Muy bien. A ver, entonces, ¿alguna pregunta, duda o comentario? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? ¿Ya lo saben todo? Doctor, para la no complicada, ¿es el fármaco que esté disponible de la lista que se sugirió o hay alguno que se utilice más? Bien, para la no complicada, dependiendo de si es pielonefritis o es cistitis, pues ahí tenemos varias alternativas, ¿sí? Habitualmente para las uretritis, para las cistitis son ampicilina, amoxicilina, trimetoprim sulfamethoxazol, ciprofloxacina u otra quinolona. Para las complicadas, para las pielonefritis o las complicadas, pues son tratamientos de antibióticos más potentes, dependiendo qué tan complicada y qué bacteria. Habitualmente son cefalosporinas de tercera generación o quinolonas y habitualmente por vía endovenosa. Pero el cultivo es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el cultivo podemos tener a la bacteria y podemos tener su sensibilidad. Entonces ya podríamos escoger mejor el antibiótico. Bueno, si tengo una pielonefritis, yo puedo empezar con cefotaxima, ceftriaxona, ¿sí? Intravenosa. O puede empezar con doble, ampicilina más amicacina. O sea, no hay una sola manera. Pero ahí tienen ustedes la lista, de la lista que les pusieron, y podemos tomar lo que está en esta lista o lo que está en esta guía o lo que está en las guías. Claro que si está embarazada, pues no podemos usar muchas cosas. ¿Sí? Ahí la ampicilina, la amoxicilina, la nitrofurantoína, ¿sí? Y creo que la fosfomicina son las que podemos usar con cierta seguridad. ¿Sí? Las otras, pues ya empezaríamos a tener problemas con la seguridad, aunque hay que considerar que si la infección de vías urinarias en el embarazo es grave, pues hay que darle el tratamiento que se requiera, porque sin mujer sana no hay embarazo sano, se correría el riesgo. ¿De acuerdo?
¿Alguien más? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Bueno. Julio. Dame un número, Julio. No, va a 13. decir 55, ¿no? 13. Porque 55 te toca a ti. Yusef. ¿Estás ahí, Yusef? Sí, doctor, aquí estoy. Dame un número, Yusef. El 8. Muy bien. 8. Kelly. Sí, doctor. Entonces, Yusef y Kelly, vamos a resolver esto. Bueno, vamos a hacer todos, pero ustedes a la cabeza. Entonces vamos a poner aquí que son Kelly, Yusef, y luego el infectólogo lo vamos a poner aquí, es Julio. A ver, Kelly. Léanos el caso clínico, Kelly. Mujer de 23 años acude a su segunda consulta prenatal con resultados de laboratorio, está asintomática. Entre sus laboratorios lo que destaca es biometría hemática normal, ego con pH de 5.5, color ámbar, ligeramente turbio, glucosas, hemoglobina y proteínas negativos. Leucocitos 8 por campo, se observan abundantes bacterias, no se observan cilindros y nitritos negativos. A ver, Yusef, ¿qué opinas? Esto es algo que sucede con mucha frecuencia en la práctica clínica del primer nivel de atención. De estos les va a tocar un montón. A ver, tu opinión, Yusef. Pues lo que llaman la atención serían las abundantes bacterias que se observan. Antes, miren, ¿Perdón? a ver, no está mal lo que me dice Yusef, pero yo quiero que aprendan a ordenar su pensamiento. Si seguimos un orden, nos va a ir mejor que si andamos por la vida como chivas locas, ¿sí? De un lado para otro. Vamos a ordenar esto. Lo que dices no está mal, ¿sí? Pero vamos a tomar todo el contexto. La primera pregunta que tendríamos que responder, Yusef, es si la paciente está sana o está enferma. Entonces, ante esa pregunta, solo hay tres posibilidades, Yusef. ¿Cómo podemos decir si esta paciente está sana o enferma u otra opción? De acuerdo a los síntomas que presenta. No, dime, ¿está sana, está enferma o hay alguna otra opción? Creo que podría ser la enfermedad asintomática. No, 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 no. Solo respóndeme lo que te digo. ¿Está sana o enferma o no sabemos? Ya te dije las tres opciones. Pues, Sana, enferma, pues no sabemos. sana, no sabemos. ¿Sí? Eso es lo que tú dices. No sabemos. Sí, entonces tú dices que no sabes. Kelly, Sí, la misma. yo
diría que está aparentemente sana, Ajá. pero pues, ajá. Ajá. Está aparentemente sana. Porque no muestra síntomas Ajá. hasta ahorita. Entonces, si está aparentemente sana, Kelly, ¿la mandamos a su casa? Porque Yusef dice que no sabe, porque creo que también él cree que está aparentemente enferma. Pero vamos a ponerla aquí, aparentemente sana, app de aplicación sana. Creo que vamos a tener que mover esto un poquito. Para que podamos escribir. A ver, Julio, no saben los médicos generales, tú que eres el internista, ¿qué les puedes decir? Yo diría que como se trata de una consulta prenatal de control, yo diría que está sana y posiblemente el examen general de orina, porque no muestra algo significativo. Por ejemplo, las leucocitos son bajos, hay, pero son menores a los que se recomienda. Digo, a los que se tiene como límite, y se observan abundantes bacterias, pero puede ser por una incorrecta recolección de la orina. Yo diría que está sana. Muy bien. Yo diría que si la conclusión está sana, Julio, no hay nada que hacer, ¿no? Está sana. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Yusef, ¿qué vas a hacer con esta paciente? Tú ya dijiste que no sabes, pero ya oíste que si se la mandas a Julio, te va a decir que no le hagas nada. ¿Tú qué harías? Pues se daría de alta. O sea, le vas a hacer caso a Julio y la vas a dar de alta. Porque Julio eso dijo que haría, ¿no? Pues el especialista nos acaba de dar el tema, es el que más sabe del tema hoy es Julio. ¿Sí? Aunque igual creo que debería ser correcto darle tratamiento para evitar la pielonefritis, ¿no? ¿Quién dice eso? En el kumate. Ah, Yusef. Yusef. Tú dices que aunque no sabes, tú la vas a dar de alta, pero además dices que le debes dar tratamiento por si las dudas. Yusef, ¿sabes fumar? No, doctor. Te voy a dar un consejo. Aprende. ¿Sí? Es muy aburrido en la cárcel no tener ninguna distracción. No me hagas caso. Todo es broma. ¿Sí? A ver, Kelly. Kelly. Que por cierto Sí, está mal escrito. Sí, Kelly. ¿Qué va a hacer con esta paciente que usted dice que está aparentemente sana? pues yo creo que se le daría vigilancia y seguimiento y pues repetir el examen en un mes, por ejemplo. Vigilancia. Repetir, ¿qué examen? Eh, la biometría hemática y el de orina. Muy bien. ¿Sabe fumar, Kelly? No, No, no aprenda, no necesita aprender. Muy bien. Fíjense, ni están del todo bien, ni están del todo mal, sino todo lo contrario. Vean qué importante, ¿sí? Es que consideremos eso que les tengo ahí subrayado. Eso es fundamental, ¿sí? Porque Julio nos dijo,
y también se los dije yo, que por alguna razón hay una guía especial de práctica clínica. ¿Sí? Entonces, los que nos dijo Julio de que está sana, aplicaría si no tendría lo que está ahí subrayado. Ya la dejaríamos en paz. Lo que usted nos dijo que sería aparentemente sana, ¿sí? Pues estaría bien y estaría de acuerdo con Julio, porque nada más nos dijo que aparente, o sea, no fue tan tangente en su respuesta, seguramente por alguna situación. ¿Por qué nos dijo aparentemente sana y no sana? Kelly. Pues porque, bueno, yo leí asintomática, pero no, pues no podría estar completamente segura, porque todavía, o sea, ahí en el ego dice lo de las bacterias, pero como dijo Julio, puede ser una mala toma de muestra, un mal procesamiento o algo. Ahí nos está dando un punto muy importante, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces, esta mujer tiene un factor de riesgo muy importante. Para infección de vías urinarias y entre las condiciones para tener bacteriuria asintomática. Entonces, ya solo por ese hecho, fíjense ustedes, solo estoy tomando la condición del embarazo y una cosa que, como usted bien dijo, si la muestra no está bien procesada, no tiene ningún valor. Pero es que no sabemos cómo está procesada la muestra, no lo sabemos. De ninguna manera lo sabemos, ¿sí? Entonces, solo por el hecho de tener un embarazo y tener ese factor de riesgo, lo que ustedes ya consideraron aquí, ya no checa. O sea, no podemos dejarla ir, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene la razón aquí? Pues aquí tenía la razón Youssef, pero luego se acobardó con la opinión del especialista y dijo que la iba a dar de alta, pero luego tuvo temor y dijo, bueno, como que no le creo tanto al especialista y también le voy a dar tratamiento. O sea, Youssef quiere fumar sí o sí, pero Youssef estaba en lo correcto en un principio, de que no sabía. No, él no sabía porque no sabía, porque no estudió todo completo, pero estaba bien. Él no sabía, ¿sí? Y no sabía, pues porque no sabía, pero en realidad no podemos saber porque la mujer tiene factores para tener infección de vías urinarias o tener bacteriuria asintomática. Y como bien dijo usted, Kelly, esa muestra de orina no sabemos qué tan bien procesada esté. ¿Por qué? Porque todo está normal, excepto que está ligeramente turbia, ¿sí? Y se observan bacterias. Pero como les dije al principio, eso puede pasar porque la dejaron asentada 2 horas antes de procesarla. Entonces, aquí tenemos un problema y estamos con lo de Youssef. Entonces, dicho esto, ¿qué vamos a hacer, Youssef? ¿Qué debemos hacer? Youssef, Youssef se fue, mató su pavo, Youssef. Le dio el paquete a Kelly. Kelly, ¿qué vamos a hacer? Yo diría que se repita la muestra.
por lo menos la de orina. Repetir EGO. ¿Alguna Julio? Yo diría un urocultivo. Un urocultivo. Yusef. ¿Te fuiste, Yusef? ¿Se salió Yusef? Se salió Yusef. A ver, entonces, Yusef mató su pavo. ¿Sí? Se fue. Bien, yo creo que alguna indicación específica para esto, Kelly. Pues para la persona que lo va a hacer, que lo haga de la manera más estéril posible y que se procese, o sea, para el laboratorio que se procese antes de 2 horas. Muy bien. Más bien esas serían indicaciones para esto. Pero sí nos convendría que esto, que si le pido un general de orina, que la procesen rápido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, para no tardar más, vamos a ver. ¿Qué haríamos si hacemos lo que usted dijo y el EGO es totalmente normal? ¿Qué haríamos, Kelly? Si el EGO es totalmente normal, ¿qué haríamos? Pues ya darle de alta. O sea, yo eso haría. Alta. O sea, no alta porque tiene que seguir asistiendo a Lo, lo- sus lo entiendo, lo consultas. entiendo. No, Ajá. no se preocupe, lo entiendo. O Sí, sea, sí, alta respecto al problema urinario. sí. Julio, ¿estaría de acuerdo o insistiría en el urocultivo? Pues yo creo que sí insistiría en el urocultivo. Julio dice que sí, no quiere fumar, Julio. Fíjense, aquí no hay totalmente bien ni totalmente mal. Si la paciente está con factores de riesgo, eso es muy importante, está asintomática, y le repito un general de orina en ese momento, que esa es una de las ventajas, en ese momento. Sí, se lo puedo hacer y el tener el resultado en 15 minutos. Y me sale normal. Yo haría lo que hizo Kelly. ¿Sí? Esto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia de que tenga infección. ¿Qué es lo que concluimos, Kelly? ¿Por qué tenía general de orina con muchas bacterias y líquido turbio? Porque lo dejaron asentado mucho tiempo. Está normal y no tiene ninguna expresión de infección urinaria. Y además le repito en ese momento una muestra que garantizo que esté bien tomada y procesada en su tiempo y está normal, yo ya no tendría que hacerle nada, Julio. Se acabó. Pero si vuelve a salir igual, ¿sí? Si esto volviera a salir igual, entonces sí, Julio, haríamos esto que tú nos estás diciendo. Pero voy a ir un poquito más, porque si en el transcurso de que le estoy pidiendo esto que se va a tardar, empieza a tener síntomas urinarios, hasta no demostrar lo contrario, tiene infección de vías urinarias y puedo iniciar el tratamiento con ampicilina.
en tanto tengo el resultado del urocultivo. Entonces vean cómo ustedes de una situación sencilla, tengo que empezar a jugar con las posibilidades. Pero tengo que ver primero quién es mi paciente. Porque si yo no hubiese visto que era una embarazada y estaba asintomática, ¿sí? Me hubiese yo equivocado. No hubiese ido ahí más adelante. Muy bien, ya no voy a tocar más porque de aquí podemos hacer muchas ramificaciones, ¿sí? Y de acuerdo a lo que vaya saliendo, empezar a tomar decisiones de dar tratamiento o de hacer estudios y de ir un paso más allá, un paso más allá, un paso más allá. Pero una cosa fundamental para esto es esto, ¿sí? Esto es muy fundamental. Y ahorita les puse un problema de la vida real que está un poco difícil, ¿sí? Pero que es algo muy común. Un poco difícil porque no podemos decir si está sana o enferma y no podemos decir si ese general de orina es normal o anormal porque no sabemos las condiciones. Entonces eso nos se vuelve un problema. Pero esto sucede con mucha frecuencia, mucha frecuencia, en la práctica de la medicina de primer nivel, muy frecuentemente. Y nos podemos equivocar en la toma de decisiones, o hacer de más o hacer de menos. Y ambas cosas tendrían sus consecuencias para la mamá, para el embarazo y para el bebé. Entonces es muy importante que nos ubiquemos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Ya estamos sobre el tiempo. Yo tengo una duda. A ver, dime. Me llama la atención la presencia de leucocitos, la que está en el caso clínico. Si se repitiera, puede ser A un ver, signo de no, alarma. no, a ver, recordemos que Julio nos dijo que un valor normal es menos de 10. ¿Sí? Entonces, menos de 10 es un valor normal. En la mujer habitualmente es un poquito más alto que en los varones, pero no más de 10 leucocitos por campo. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa normal. ¿Sí? Podríamos hacer un ensayo con pielonefritis, por ejemplo, pero ahí está más complicado porque cuando hay pielonefritis, además de estar la orina turbia, de tener muchas bacterias, ¿sí? Puede haber proteinuria, puede haber hemoglobinuria, hay leucocituria, ¿sí? Y hay cilindruria, ¿sí? La cilindruria, ¿sí? O sea, orinar cilindros hemáticos y hialinos, es una expresión en el general de orina de pielonefritis. ¿Por qué? Porque recuérdense que el riñón es una madeja de túbulos y cuando se inflama, esos túbulos son de molde para cilindros hemáticos, ¿sí? Y hialinos, que son los moldes de glóbulos rojos, glóbulos blancos y proteínas. Entonces, la cilindruria es una expresión en el general de orina de una vía urinaria, de inflamación del riñón, vía urinaria alta, ¿no? Entonces, nada más recordar que el urocultivo, hay parámetros normales. También, cuando el riñón se afecta, ¿sí? Hay cambios en el pH, hay cambios en la capacidad de concentración de la orina. Entonces, el general de orina es muy importante saberlo interpretar. Hay que saber cuáles son los parámetros normales para que cuando veamos algo que no es normal, ¿sí? Paremos las orejas. Entonces, no es normal orinar proteínas, no es normal orinar sangre, no es normal tener más de 10 leucocitos por campo, no es normal orinar cilindros, no es normal tener nitritos o esterasa positiva, eso no lo tocamos, porque los nitritos y las esterasas positivas son reacciones enzimáticas que solo ocurren cuando hay bacterias, porque las bacterias tienen enzima para reducir nitritos y tienen esterasas, ¿no? Y eso lo hacemos muy rápido en el laboratorio con una tira reactiva. Entonces es muy importante. El general de orina es muy importante para tomar decisiones al momento
claro, el diagnóstico microbiológico requiere de un cultivo. ¿Qué bacteria? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, para la siguiente clase le toca a Milton, que Milton huyó el día de hoy. Huyó de su compromiso, le toca a él. Le toca sífilis. Y vamos a ver, empezar a ver, vamos a ver sífilis, los chancros y herpes. Sífilis y los chancros y herpes. O sea, todas las enfermedades que pueden causar úlcera genital. ¿Sí? Y VIH-Sida lo vamos a dejar para otra clase, para la que sigue. Entonces, el lunes, sífilis, le recuerdan a Milton, que no vaya a huir. Si no quiere darla, pues que me la diga y la doy yo, no hay problema. ¿Sí? Chancro blando y herpes. Y la siguiente clase, VIH y SIDA. Martes, los miércoles, VIH-Sida. Y ya el siguiente viernes empezaríamos con las hepatitis, sarampión, rubiola. Y estaríamos ya a un paso de terminar. ¿Sí? ¿Puede dejar de grabar, por favor?